Saludos y bendiciones. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, quien una vez más, pues por la gracia de Dios, vamos a estar compartiendo su santa palabra. Hoy vamos a estar tocando el tema de lo que significa la nueva vida en Cristo. La última vez tocamos el tema de lo que es el Evangelio y lo que no es. Así que si no lo has visto, te recomiendo que lo busques. El video anterior se llama Lo que es el Evangelio y lo que no es. Ahí explicamos qué es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Dejamos claro que para dar las buenas nuevas hay primeramente que dar las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que todos han pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que nadie se puede salvar por buenas obras, porque nadie va a llegar a la medida de lo que Dios demanda. Nadie puede guardar los 10 mandamientos a la perfección, y un Dios perfecto demanda perfección. Y que la Biblia deja claramente que Dios está airado contra el impío todos los días. Es ahí donde entonces viene el mensaje, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo murió por pecadores. Cristo murió por pecadores. Y si tú reconoces que eres un pecador y que no hay manera que te puedas salvar por buenas obras, que eres digno del infierno, y pones tu total confianza, vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, poniendo tu total confianza no en tus buenas obras, sino en lo que Cristo hizo en la cruz, que pagó por los pecados, y le recibes como Señor y Salvador, eres salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de un Dios justo y santo que está airado contra el pecador todos los días. Ese básicamente es el Evangelio. Lamentablemente hoy en muchas iglesias no evangélicas no se predica un evangelio como debe de ser. Se predica un evangelio diluido, se trae a personas con un anzuelo de ven a Cristo para que arregle tus problemas, para que te dé salud, para que te arregle los problemas familiares, para que arregle tu situación económica. Y vienen muchas personas, y hay muchas personas en las iglesias que creen que son y no son, porque no han venido verdaderamente en arrepentimiento, reconociéndose pecadores, sino que han venido pues detrás de los beneficios que le prometen. Y son personas entonces que cuando usted mira no se ve un cambio en sus vidas. Lamentablemente hoy la iglesia evangélica está llena de escándalos. ¿Quién no ha ido de los escándalos de algunos pastores que han cometido adulterio, que han robado dinero de las iglesias, que se han enredado con la mujer del diácono o del coro? O sea, a veces vemos la conducta de muchos de los que se llaman cristianos y es peor que la de los que no se llaman cristianos. Y por eso es lo que queremos tratar. En esta ocasión vamos a tratar lo que es la nueva vida en Cristo. El primer paso es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconocer, no basta con decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo, o yo no soy una mala persona. No, es reconocer que uno es un pecador y que uno pone su total confianza solamente en Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Más nadie, no puedes invocar a más nadie, solamente a Cristo. Dice también la Sagrada Escritura que un solo nombre es dado bajo el cielo, el cual podemos invocar para salvación, y es el nombre de Jesús. Así que ese es el primer paso. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe? Entonces venimos a ser nuevas criaturas. Cambia nuestro corazón de piedra y lo pone en un corazón de carne. En un corazón, entonces vamos a aborrecer las cosas que amábamos y vamos a amar las cosas que aborrecíamos. O sea, me explico, por ejemplo, las cosas que aborrecía a Dios y a nosotros nos gustaba, ahora las vamos a aborrecer. Y vamos a tener una vida ahora que vamos a procurar agradar a Dios. Y esto es importante porque a veces esto es parte del discipulado. En muchas congregaciones e iglesias que se llaman cristianas no explican esto. O sea, la persona viene, supuestamente repitió una oración como el papagayo, recibió a Cristo, coge una clasecita ahí de 2 o 3 semanas y ya te bautizamos y ya. Y entonces tú mira a ver que a veces muchas personas, y uno mismo aquí a veces en Facebook lo ve, personas que se consideran cristianos, y usted ve la conducta, los vocabularios y las cosas que usan, y uno dice, wow, caramba.
Y yo creo que a algunos de ellos en realidad pues no se les ha explicado lo que es la vida nueva en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar en esta tarde, lo que significa la nueva vida en Cristo. Y voy a estar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 17 en adelante, y voy a estar leyendo y explicando a la misma vez. En los primeros 3 capítulos, Pablo viene explicando lo que es nuestra posición en Cristo. Deja claro que no es por obra para que nadie se gloríe, que somos salvos solamente por medio de la fe. Y después que él explica todo esto y quiénes somos nosotros en Cristo, entonces él pasa en el capítulo 4, versículo del 17 en adelante, lo que conlleva esa responsabilidad de estar ahora en Cristo. Y yo quiero explicar bien claro, en el momento en que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador, usted nace de nuevo, usted viene a ser una nueva criatura en Cristo. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse y para agradar a Dios, solamente venir a Él, a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero una vez que esté en Cristo, si usted es nueva criatura, esa nueva criatura va a buscar agradar a Cristo. No para salvarse o para mantener la salvación, sino a consecuencia de que es salvo y de que es una nueva criatura en Cristo. Entonces el fruto que se va a ver va a ser el fruto del Espíritu. Va a ser una vida no perfecta, porque aquí nadie vive una vida perfecta, pero va a ser una vida que agrada a Dios. La Biblia nos dice que nosotros, todos los creyentes, somos santos en Cristo. Santo significa apartado. Todo creyente en el momento en que cree es apartado para Cristo. Viene a ser un santo de Dios. Santos no son aquellos que la iglesia declara santo después de muerto. No, la Biblia en el Nuevo Testamento llama santo a todos los cristianos, que significa apartado para Dios, apartado para Cristo. Pero lo que es la santificación, el proceso de la santificación es algo que dura toda la vida y es algo en lo cual nosotros tenemos que esforzarnos con la gracia del Espíritu Santo. Repito, no es para ganar la salvación, sino a consecuencia de que ya somos salvos. Y esto es lo que vamos a comenzar. Capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, Pablo dice, ya no pueden andar. Y note que la vida en Cristo es un caminar, es un andar paso a paso. Y Pablo dice, ya nosotros que estamos en Cristo, los que están en Cristo, los que no están en Cristo tienen que venir en arrepentimiento y fe. Pero los que ya estamos en Cristo, dice, ya nosotros no podemos estar como andan los paganos, como andan los incrédulos, que andan en la vanidad de su mente. No podemos andar así. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esta es la realidad. Vemos en el mundo que estamos viviendo, la cultura que estamos viviendo, vemos claramente como las personas tienen el entendimiento entenebrecido. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Conductas que 20 años atrás eran una vergüenza, cosas bochornosas que hasta el incrédulo, hasta la persona que no pisaba nunca una iglesia, reconocía que eran conductas antinaturales, conductas bochornosas y vergonzosas. Hoy se proclaman, hoy se aceptan, y no solamente hoy el que no las acepta entonces es el malo, es el intolerable. ¿Pero por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos, completamente ajenos de la vida de Dios, completamente ajenos de la vida de Dios. En estos días vimos ahora el gobernador de Nueva York, quien claramente dijo que el bajo en las muertes y las infecciones que ha habido en Nueva York por consecuencia del coronavirus no tiene que ver nada con Dios ni con la fe, que fuimos nosotros. Nosotros fuimos con nuestro esfuerzo los que bajamos eso. O sea, usted puede ver aquí el desafío que hay hacia Dios, o sea, un entendimiento totalmente, una ignorancia totalmente que hay en cuanto a Dios. O sea, se atribuye ellos el logro y no le dan gloria a Dios. Pero sigue diciendo aquí, dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Lo primero que Dios hace cuando convierte a la persona y lo salva es cambiar el corazón de piedra y le da un corazón nuevo, un corazón que ahora sea sensible a las cosas de Dios, a las cosas que antes eran insensibles ahora son sensibles. Dice, por los cuales, refiriéndose a estas personas, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nuevamente una conducta, una descripción de la cultura que tenemos hoy en día, una cultura que ha perdido toda sensibilidad, que se ha entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Las aberraciones más grandes las vemos hoy que se están promoviendo aún en las escuelas a nuestros niños. Cuando usted tiene una persona, un transgénero de esto, un drag queen de esto, vestido así de mujer, un hombre vestido de mujer que va a la clase, va a la biblioteca de una escuela pública a darle clase a los niños y a leerle cuento a los niños y cuento a los niños con las perversidades de ellos, deja claramente ver la sociedad que estamos viviendo. Y claro, para muchos al oír esto dicen, no, este es un intolerante, este es un fanático religioso. Todo eso deja ver la insensibilidad con la que vive esta generación, totalmente ajenos a la vida de Dios. Por eso el creyente, la nueva criatura en Cristo, no puede apoyar estas cosas. La nueva criatura no puede, el cristiano no puede estar a favor de estas cosas. El cristiano no puede estar a favor de que se estén asesinando niños aún hasta los 9 meses en el vientre de su madre. El cristiano no puede estar a favor de matrimonios y de que se esté enseñando esta cosa en personas del mismo sexo, cosas que la Biblia condena claramente, como vamos a ver, que son pecado y que son en contra de la palabra de Dios. Igual que lo es la fornicación, no estamos haciendo de estos pecados más grandes que los otros, vamos a ver más adelante. Igual que la fornicación, igual que el adulterio, igual que la avaricia, igual que el robo, igual que el asesinato, todas estas cosas son aborrecidas por Dios. Y la nueva persona en Cristo no puede ni apoyar ni vivir en estas cosas. Vemos que sigue diciendo la palabra de Dios. Dicho sea de paso, si nosotros voy a ir un momentito, vamos aquí a Romanos capítulo 1 para que ustedes vean cómo es que ha perdido toda sensibilidad esta cultura en la que vivimos. Dice claramente en Romanos capítulo 1, dice versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una de las cosas peores es que Dios nos entregue a nuestra propia voluntad, que Dios nos entregue a nuestros propios perversos corazones, porque mire la consecuencia. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí vemos claramente, esto es a lo que se refiere la palabra de Dios acá también en Efesios, cuando dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo. O sea, es imposible que un cristiano verdadero apoye estas cosas. Imposible. Si no, tienes que cuestionar verdaderamente tu cristianismo. O sea, no puedes apoyar esto y no puedes estar a favor de esto. O sea, tienes que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme
a los deseos engañosos. Aquí vemos la responsabilidad. Vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo nos salva, nos cambia el corazón. Pero ahora que estamos en Cristo, ese andar en Cristo no es nuestra propia fuerza, sino con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos. Esa es la responsabilidad tuya y mía. Despojarnos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre era un mujeriego, el viejo hombre era un mal hablado, el viejo hombre era un egoísta. El viejo hombre tal vez era un emborrachón, un drogadicto, o tal vez simplemente el viejo hombre era una persona que no perdonaba. Todo esto la Biblia dice que son deseos engañosos. Era tal vez un envidioso, era un chismoso, se enojaba de cualquier cosa. Todas estas cosas, la Biblia nos manda y nos da la responsabilidad, ahora que estamos en Cristo, a despojarnos, a quitarnos nosotros esa ropa. Y note, es quitar y poner. Me quito la ropa del viejo hombre y me pongo la nueva en Cristo. Y dice, y vestíos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Ya no podemos pensar como piensa todo el mundo. Ya no podemos pensar como nosotros mismos pensábamos antes. Ahora viene, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, teniendo esto claro, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Antes éramos mentirosos en cosas que uno piensa que no tienen importancia. Me llamaron. Mi esposa me dice, mira Ricky, te llama fulano, no, dile que no estoy. Dile que no estoy. O si me llamaron y una llamada yo no la agarré. Después cuando hablo con la persona que yo vi la llamada que él me llamó y yo decidí no contestarla, ahora digo, no había visto la llamada tuya, o no, era que yo estaba ocupado haciendo tal cosa. Ya no podemos andar en esa. Así andábamos en el mundo. Así andábamos cuando éramos conforme a los deseos de nuestra carne. Ahora en Cristo no podemos andar así. Ya no podemos. Ahora mira lo que dice. Deja de hacer esto y haz aquello. Porque dice, por lo cual desechando la mentira, lo contrario, hablad verdad. Hablad verdad. El cristiano se debe distinguir porque es una persona de palabra y de honor, que cuando el cristiano diga sí, la gente pueda creer que sí, que cuando diga no, es no. Como dijo Jesús, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Lamentablemente, cuántas personas que se llaman cristianos están desacreditados, no se les puede creer nada porque tienen fama de mentirosos y a muchos los han agarrado en mentira. Muy vergonzoso esto. Y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Óigame, nosotros en nuestra carne nos podemos molestar porque, y yo quiero aclarar aquí algo, porque yo he oído a algunas personas, hasta aquí en las mismas redes sociales, que dicen, bueno, pero Jesús, hasta el mismo Jesús se airó en una ocasión. Déjenme explicar y decirles algo. Jesús nunca se airó porque lo ofendieron a él. La vez que registra la escritura, la Biblia, que Jesús se airó, fue por causa de la santidad del Padre. Fue cuando él vio que habían cometido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y eso se indignó y por eso fue que él se enojó. Así que el cristiano se debe de enojar y molestar, no cuando nos ofenden a nosotros, sino cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando vemos como blasfeman el nombre de Dios constantemente, cuando hacen algo en contra de Dios. Entonces sí, es lo que se llama una ira, un enojo santo. Pero no, esto no excusa que el enojo de nosotros no es así. El enojo de nosotros es, me pisaron un callo, me enojo yo rápido. O sea, el enojo de nosotros es porque a mí me ofendieron, a mí me faltaste el respeto, hiciste lo que a mí no me gusta, entonces yo me enojo. Esa ira, la Biblia dice claramente que la ira del hombre no es según Dios. Ahora, mira lo que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no hay una excusa para que yo me acueste enojado esta noche.
Ahora mismo me molesté con mi esposa, me molesté con un compañero de trabajo, me molesté con un hermano de la iglesia que seguramente no debí de hacerlo, o a lo mejor humanamente tengo razones, o entiendo yo que tengo razones para haberme molestado, pero yo no me debo de acostar sin arreglar esa situación. Yo no me debo de acostar enojado. Muchas personas que se llaman cristianas, aún dentro de las iglesias, que guardan enojo y rencor por semana, y hasta en el mismo matrimonio se acuestan enojados. ¿Sabes qué? Mira lo que dice la Biblia. No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú haces eso, mira, tú por más que diga que reprende al diablo, que si atas al diablo, que si declaras que el diablo no tiene nada contigo, tú le estás dando cabida al diablo. Aquí lo dice claro. Te acostaste enojado. Por más que diga que reprende, que ata o que lenguas que hable, le estás dando lugar al diablo. Seguimos. El que hurtaba, no hurte más. El que hurtaba, no hurte más. No hurtes, pero entonces ¿qué hay? Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Nuevamente, no hurtes, pero entonces ¿qué? Entonces en vez de hurtar, en vez de robar lo ajeno, ahora haz con tus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que en vez de robar tengas que compartir con el que padece necesidad. Esa es la vida nueva de Cristo. Y alguien dirá, bueno, no, mi hermano, no, eso de robar, eso nunca ha sido mío. Bueno, déjame decirte, si tú bajas, andas quemando CD, que los andas bajando y quemándolos, o comprando películas pirateadas, tú estás robando. Cuando tú no declaras lo que tienes que declarar en el gobierno, en los taxes o impuestos, en los impuestos, que tú no declaras lo que tienes que declarar, o tal vez declara lo que tú sabes que no debes de declarar, tú estás robando. Tal vez tú dices, bueno, pero es que no, es que ese gobierno de aquí son unos ladrones, así que yo les robe. No es excusa. Podrán ser ladrones, pero tú no tienes que ser ladrón también. El deber tuyo es someterte a las autoridades y hacer las cosas como son. Jesucristo fue claro: dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mira que era un gobierno terrible, ese gobierno romano que estaba en tiempos de Cristo. Aún así, el Señor dijo que nosotros teníamos que pagar las contribuciones al gobierno. Así que eso es otra forma de robar. Muchos cristianos que hacen 20,000 embeleco y 20,000 trampas robando. Como dije, bajando, quemando CD, bajando cosas comprando cosas calientes, cosas robadas, comprando canciones y películas pirateadas. Todo eso es una clase de robo. La nueva criatura en Cristo antes lo hacía, ahora no. Seguimos. Dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un creyente no puede ser un mal hablado. Un creyente no puede estar hablando truanerías ni perversidades. O sea, es contrario a la naturaleza en Cristo. Es contrario. No salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, sino, ahora ve, no es solamente que te calles, sino que lo que tú hables sea de edificación. Entonces piensa, si lo que tú estás hablando aquí, lo que tú estás escribiendo en las redes sociales, si va a ser de edificación, o están metidos en chisme y en bochinche y en pleitos y tratando de desacreditar a fulano, a sutano. No, mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que los oyentes puedan, ser edificados con lo que tú estás hablando. Esa es la nueva criatura en Cristo. Y note que todo esto es responsabilidad del creyente. Sabemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos ayuda para nosotros. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. La Biblia dice, nos manda a esforzarnos en la gracia de Dios. O sea, esto no es me siento yo en una silla y esperar que sea Dios quien me transforme, en el sentido de que me quita, es que yo no puedo controlar esto, yo estoy orando al Señor que me lo quite. O sea, eso no funciona así. La Biblia nos manda a esforzarnos. La Biblia del cristiano es una vida esforzada.
En Efesios, ahí mismito en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros nos comportamos de una manera indebida, el Espíritu de Dios que nos puso el sello, decir la marca, este es el mío, hasta el día de la redención, lo que garantiza que nosotros vamos a hacer, que somos salvos y que vamos a pasar a la vida eterna el día de la redención, es el sello del Espíritu Santo, pero dice que no lo contristemos, no lo hagamos sentir triste. Sigue diciendo, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. Un cristiano no puede estar amargado. Enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces examinémonos. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Soy un mal hablado? ¿Soy un gritón? ¿Exploto por todo? Muchos de nosotros éramos así, pero ya no podemos seguir siendo así. Ahora, yo quiero ser bien claro, hay una batalla, o sea, esto es una batalla día a día. Esto no es que de repente nosotros vamos a poder vivir todo esto de un cantazo, o sea, así de fácil, no. Nosotros día a día caímos, nos levantamos en el nombre del Señor. Sabemos cuáles son nuestras debilidades, clamamos al Señor que nos dé fortaleza, a la misma vez que nos esforzamos en buscar agradarle. Nuevamente, todo esto lo vamos a procurar hacer no para ganarnos nuestra salvación o para ganarnos el favor de Dios, sino como consecuencia de que ya estamos en Cristo y de que ya hemos sido salvos. La Biblia dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Las iglesias evangélicas están llenas de muchas personas que según profesan llamarse cristianos, pero la conducta dice lo contrario. O sea, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Quiero leerles también aquí en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Nuevamente es un capinal. Y no satisfazgáis los deseos de la carne. Es que la carne, los deseos mundanos, o sea, pueden querer. Porque quiero dejar claro, estamos en Cristo, pero aunque somos nueva criatura en Cristo, todavía hay un residuo del pecado que mora en nosotros. Y eso no se va a ir hasta el día que nosotros partamos de este mundo. Mientras estemos en este mundo, el cristiano más santo va a estarse batallando día a día con el pecado. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, la batalla que él tenía. O sea, una batalla constante. Esa es la vida del creyente. La vida del creyente es una vida de una batalla constante. Por eso es que dice, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no nos podemos dejar llevar por los impulsos, por los sentimientos, por el deseo. Si esos deseos no están de acuerdo a la Escritura, no podemos obedecerlo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ve claramente, o sea, esta es la batalla del cristiano día a día. Esta es la batalla constantemente. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, alguien dirá, pero bueno, mi hermano, ¿cuáles son las obras? ¿Qué es eso de las obras de la carne? Bueno, aquí te da una lista que no es todo, hay más cosas que no están aquí, pero te da una buena idea de lo que son las obras de la carne, en las cuales nosotros como creyentes y criaturas, nuevas criaturas, no podemos andar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Estoy con la mujer que no es mi mujer, estoy con la mujer ajena, estoy en adulterio. Fornicación es sexo fuera del matrimonio. El sexo dentro del matrimonio es bendito, honroso, dice la Biblia. Honroso sea en todos el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, una relación que usted vive en fornicación, sea que en concubinato, o sea que simplemente cada cual vive en su casa, pero usted vive teniendo relaciones fuera del matrimonio, como cristiano, usted no puede hacer eso. Aquí es claro, estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia que vemos hoy en las redes sociales, pornografía, todo este tipo de inmoralidades
No puede el creyente. Estos son obras de la carne. Idolatría. Un creyente, un verdadero cristiano no puede ser idólatra, no puede tener ídolos. Y ídolos incluye estatuas en las cuales se postran y le piden y le rezan, pero también un ídolo puede ser algo como el mismo dinero, como el mismo trabajo. Cualquier cosa que se interponga entre usted y Dios es un ídolo. Cualquier cosa que tenga más importancia que Dios es un ídolo. Dice, ni hechicerías, santería, todas estas cosas, falsas religiones, el horóscopo, consultar los muertos, todas estas cosas caen en hechicería, son obras de la carne. Y la Biblia es claro, ningún hechicero va a entrar al reino de Dios, ningún santero va a entrar al reino de Dios. Y tengan mucho cuidado, porque muchas personas que han conocido la palabra de Dios, que tienen un cierto entendimiento de la palabra de Dios, aún así se enredan en estas cosas. Y la Biblia, vamos a ver más en otra ocasión, como la Biblia enseña que Dios les envía un poder engañoso para que esta gente crea la mentira que quieren creer en sus corazones, por cuanto han rechazado la verdad de Dios. Dice, ni enemistades, ni pleitos. Oiga bien, las enemistades. Un creyente no puede estar enchismado, ni enojado, ni con todo el mundo. No, esto de estar en enemistades, iglesias con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No te dejes engañar. Si tú vives así, practicando estas cosas, la Biblia dice, no heredas el reino de Dios. Te hayas bautizado, no importa, te hayas bautizado, asistas a la iglesia, estés envuelto en algún ministerio. Si practicas estas cosas, la Biblia dice claramente que no heredarás el reino de Dios. La nueva criatura en Cristo no puede andar en esto. Ya para ir terminando, Primera de Corintios, en el capítulo 5, capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La Biblia es clara. Cuidado con estas iglesias que te dicen que no importa cómo tú vivas, que vas al cielo igual, no importa, que hay iglesias ahora hasta de homosexuales, iglesias de lesbianas, donde Cristo, como Dios es amor, pues Dios ama a todo el mundo, y si la relación entre dos personas del mismo sexo es una relación de amor, pues Dios aprueba eso. Mire, la Biblia es clara, no se dejen engañar, y esto no tiene que ver nada con ser homofóbico. Hablamos de este pecado como hablamos del adulterio, como hablamos de la fornicación, como hablamos del robo, de la avaricia, de la ira. Son pecados que la Biblia de Dios condena, y aquí lo vemos claramente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te dejes engañar. Ni los fornicarios, repito, todo aquel que tiene sexo fuera del matrimonio, ni los idólatras, ya expliqué, ni los adúlteros, ni los afeminados, oiga bien, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire que claro está la escritura, y esto no ha cambiado, la palabra de Dios no cambia. Eso está claro, aunque la sociedad de hoy en día idolatra estas cosas, aprueba estas cosas, promueve estas cosas. Nosotros como cristianos no podemos apoyar esto. No se trata de odiar a nadie, se trata de decir lo que la Escritura dice al revés. No queremos que estas personas terminen en el infierno y se pierdan, y por eso es que les presentamos el Evangelio de Cristo, para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y sus pecados sean perdonados. Pero no podemos decir que pueden seguir con su estilo de vida y decir que están en Cristo y que van a ser salvos. No, la Biblia dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar por estos falsos profetas y falsos apóstoles que andan promoviendo estas cosas. Mire cómo sigue diciendo, ni los adúlteros, y note que los pone a todos en el mismo grupo, adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varón. Aquí hace una distinción de los afeminados, que no van a entrar al reino de Dios, y los que ya cometen el pecado sexualmente de tener sexo hombres con hombres. O sea, aquí lo marca claramente.
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy claro. La nueva persona en Cristo, tú pudiste haber sido cualquiera de estas cosas. Dios ha salvado homosexuales, Dios ha salvado ladrones, Dios ha salvado borrachos. Pero no podemos venir a Cristo y seguir viviendo ese estilo de vida y decir que somos cristianos. No. Y dice versículo 11, y esto erais algunas personas de la iglesia de Corintios habían sido estas cosas, pero ya no. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, que hay esperanza. Tal vez tú practicas estas cosas, pero hay esperanza si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez Cristo te ha librado de esto y uno siente esa batalla con volver. Cada cual tiene aquí su talón de Aquiles. O sea, para uno puede ser la pornografía, para uno puede ser la homosexualidad, para el otro puede ser el adulterio, para el otro puede ser un mujeriego impedernido. O sea, pero no podemos dejarnos llevar. La Biblia nos da la responsabilidad a nosotros. Si es que verdaderamente hemos venido a Cristo. Porque muchas personas dicen que se llaman cristianos, pero como dije, profesan conocer a Dios, más con sus hechos los niegan. Esto es lo que la vida nueva en Cristo, la conducta del creyente debe de ser así. Tristemente en muchas iglesias esto no se predica. Hoy en día se habla solamente de prosperidad, de fe, en algunos sitios solamente que nuestra seguridad en Cristo. Y amén, yo creo en la seguridad en Cristo, pero como hablamos de la seguridad en Cristo, también tenemos que hablar que hay muchas personas que no tienen ninguna seguridad en Cristo porque no se han convertido genuinamente. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero también creo que hay muchos autoengañados en la iglesia que no tienen por qué sentirse seguros en Cristo cuando su estilo de vida es contrario a lo que es la vida nueva en Cristo. Cerramos con este versículo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no dice alguna, todas son hechas nuevas. Así que espero que esto haya sido de bendición para ti. Medita, di las citas bíblicas, puedes buscarlas, leerlas con calma. Este video lo puedes volver a ver, lo puedes pasárselo a otra persona, compartirlo. Y yo sé que va a ser de bendición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y acuérdate que la Escritura dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios me los bendiga. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, ahí abajito en los comentarios, pues tú puedes poner ahí tu pregunta, tu comentario, y yo te contestaré. También puedes suscribirte al canal aquí, a este canal, donde vas a ver también otros videos. Ya he grabado unos cuantos y pienso seguir grabando unos cuantos videos más. Voy a traer unos acerca de el libro de Apocalipsis, voy a traer el libro de Jonás pronto. Voy a estar trayendo una enseñanza acerca de lo que es la verdadera guerra espiritual. Así que hay muchos temas. Así que mi gente, mis hermanos, mis amigos, la paz de Cristo sea con ustedes y será hasta la próxima. Amén.